¿Alguna vez has sentido que la economía es un misterio insondable? Pues no te preocupes, hoy vamos a desentrañar uno de los secretos más importantes, la hiperinflación. Aunque suene como un tema aburrido, te aseguro que es más relevante de lo que crees. Piensa en esto un momento. ¿Qué sucede cuando la inflación se vuelve tan alta que se convierte en un problema grave para la economía? Bueno, para entender esto, te voy a contar una historia. La ciudad de Cartagena, en Colombia, sufrió una de las peores hiperinflaciones de la historia. En la década de 1940, la ciudad experimentó una inflación del 100% al año, lo que significa que el valor de la moneda se reducía a la mitad cada año. ¿Puedes imaginar lo que sería vivir en un lugar donde el valor de la moneda se reduce a la mitad cada año? La hiperinflación no solo afecta a la economía, sino que también tiene un impacto emocional en las personas. La incertidumbre y la falta de control sobre el dinero pueden llevar a la ansiedad y la desesperanza. ¿Alguna vez has sentido que el dinero es un problema que no puedes controlar? Pero no te preocupes, hay soluciones. En el libro, La hiperinflación, análisis de casos históricos, de Luis Tabuenca Molina, se explora la historia de la hiperinflación en diferentes países y cómo se han abordado estos problemas. Aprenderemos sobre las causas y consecuencias de la hiperinflación y cómo podemos evitarla en el futuro. Si quieres aprender más sobre la hiperinflación y cómo afecta a las economías, te recomiendo que sigas mi canal. Aquí encontrarás más contenido sobre finanzas, economía y personal desarrollo. No te pierdas la oportunidad de aprender algo nuevo y mejorar tu vida financiera. Imagina que eres el dueño de una tienda en Cartagena, Colombia, en la década de 1920. La economía local está en crisis debido a la inflación, y la moneda local, el peso colombiano, está perdiendo valor rápidamente. ¿Qué harías para mantener tus negocios a flote? La respuesta correcta es que intentarías mantener tus precios bajos para atraer a los clientes, pero eso no sería suficiente. La inflación es un problema que afecta a todos, y no hay forma de escapar de ella. Pero hay algo que sí puedes hacer, prepararte para la hiperinflación. La hiperinflación es un fenómeno económico en el que la inflación se vuelve tan alta que se vuelve imposible de controlar. En la década de 1920, la hiperinflación azotó a la economía de Alemania, y la situación se repitió en otros países durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podemos aprender de estas experiencias para evitar que nuestra economía sufra lo mismo? En el libro, La hiperinflación, análisis de casos históricos, de Luis Tabuenca Molina, se estudian varios casos de hiperinflación en la historia, y se analiza qué causas y consecuencias tuvieron. Es un libro que te ayudará a entender mejor la economía y a prepararte para las posibles consecuencias de la hiperinflación. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete a mi canal para obtener más sabiduría y conocimiento sobre la economía y la finanza. Y no olvides que, en la economía, la preparación es la mejor defensa contra la hiperinflación. Imagina que eres un inversor que ha estado siguiendo la situación económica de Hungría después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdas que la economía estaba en ruinas, con un 25% de la agricultura perdido y un 50% de la industria y transportes dañados. Pero lo que no sabes es que la situación se vuelve aún más complicada cuando se firma el armisticio con la Unión Soviética. El armisticio establecía que Hungría debía devolver a la URSS materiales y objetos de valor trasladados durante la guerra hacia Hungría, incluyendo equipos y maquinarias, locomotoras, equipos móviles, tractores y vehículos motores. Pero lo que es aún más interesante es que se establecieron pagos regulares en pengos,
pero las mayores implicaciones económicas venían recogidas en el artículo 12, que fijaba una suma de $300 millones a pagarse en 6 años en especie. Y aquí viene lo importante, la hiperinflación no es solo un problema de inflación alta, sino también una cuestión de confianza en la moneda y la economía. Cuando la gente pierde la confianza en la moneda, comienza a buscar formas de protegerse y preservar su valor. Y eso es exactamente lo que pasó en Hungría después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguna vez has sentido que la economía es un juego de azar, donde no hay certezas ni seguridad? Pues bien, la hiperinflación es un recordatorio de que la economía es un juego de confianza, donde la confianza es la base de todo. Si no te has suscrito a mi canal aún, hazlo ahora para seguir aprendiendo sobre las finanzas y la economía de manera sencilla y asequible. Piensa en esto un momento. ¿Alguna vez has sentido que la inflación es un problema lejano que no te afecta directamente? Pues bien, la hiperinflación es un fenómeno que puede arruinar una economía y con ella, la vida de millones de personas. La historia de Hungría después de la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo clásico de hiperinflación. Después de la guerra, Hungría perdió el 25% de su agricultura y el 50% de su industria. El sistema ferroviario fue devastado y los costes de la guerra y la reparación fueron enormes. El armisticio firmado por Hungría en 1945 establecía que el país debía devolver materiales y objetos de valor a la URSS, Checoslovaquia y Yugoslavia. La cantidad de dinero que Hungría debía pagar en especie era de $300 millones en 6 años. La hiperinflación es un fenómeno que puede arruinar una economía y con ella, la vida de millones de personas. Es importante aprender de los casos históricos y aplicar las lecciones para evitar que esto suceda en el futuro. Recuerdo a un alumno que estaba trabajando en un proyecto financiero y no entendía por qué la inflación era un problema importante. Le expliqué que la hiperinflación es como un tsunami que puede arruinar una economía. Aprendió a tomar medidas preventivas y a considerar la inflación como un riesgo importante. Si quieres aprender más sobre cómo la hiperinflación afecta a las economías y cómo podemos aplicar los casos históricos, suscríbete a mi canal y no te pierdas los próximos episodios. ¿Alguna vez has sentido que la economía es un misterio insondable? ¿Que los números y las estadísticas son solo un juego de palabras? Pues te diré una historia que cambiará tu perspectiva. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría se encontró con un problema económico sin precedentes. La guerra había destruido el 25% de la agricultura y el 50% de la industria, y el sistema ferroviario había sido devastado. Pero lo peor estaba por venir. El armisticio firmado por Hungría en enero de 1945 establecía que el país debía pagar $300 millones en 6 años en especie, principalmente en productos agrícolas y de ganadería. La hiperinflación es como un virus que se propaga rápidamente por la economía. En este caso, la inflación se disparó al 9,3% en 1945 y continuó aumentando hasta llegar al 40,2% en 1946. La gente se quedó sin dinero, y la economía se colapsó. Pero hay una lección importante que podemos aprender de este caso. La hiperinflación es un síntoma de un problema más profundo, la falta de control sobre la economía. Cuando el gobierno no tiene un plan claro para la economía, la inflación se vuelve un problema imparable. Así que, ¿qué podemos hacer para evitar la hiperinflación? La respuesta es sencilla: tenemos que ser conscientes de la economía y tomar medidas para controlarla.
Debemos ser como el general que lidera un ejército, con un plan claro y una estrategia para vencer. Entonces, ¿qué tal si te unes a mí en este viaje hacia la comprensión de la economía? Sigue mi canal para aprender más sobre cómo la hiperinflación afecta a las economías y cómo podemos aplicar los casos históricos para mejorar nuestra situación financiera.